Apreciados amigos de Barcelona, aprovechando el viaje del profesor Igor Protsenko, les envío este mensaje. Quiero agradecer a la librería El Imposible, a sus ejecutivas, al gran amigo, al colega y traductor, el profesor Uriol Gil Sánchez, quien tradujo esta obra al catalán, por el interés que muestra no solamente por El invierno de Gunther como novela paraguaya, sino por la cultura en general del Paraguay. Paraguay ha sido un país muy aislado culturalmente, ha estado lejos de las principales corrientes del pensamiento, del arte, de la estética, y se está tratando de poner al día, no solamente a través del esfuerzo aislado de algunos grandes narradores, artistas, músicos, sino también ahora en una forma más colectiva, con una participación más intensa de toda la comunidad, con la aparición de un grupo muy importante de creadoras, de escritoras mujeres y también de la pujante juventud de este país, que es uno de los más jóvenes demográficamente en nuestro continente. Yo les agradezco este interés por mi novela, que ha venido divulgándose en muchos países a través de sus respectivas traducciones, y espero que pasen un muy buen momento en compañía de los representantes de la Universidad del Norte y en compañía de esta novela que este año cumple 28 años. Un gran abrazo para todos.